Bienvenidos a Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta práctica cesta de tela. Es una labor súper fácil, así que no tenéis excusa para no hacerlo. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el cesto básico necesitas preparar los siguientes materiales. En primer lugar, una tela para la parte exterior, otra para la parte interior y una tercera, de la que necesitas muy poca cantidad, para el detalle del lazo. En el interior vamos a poner un estabilizador o foam. Para adornar voy a utilizar una cinta y un botón. Y luego necesitas los elementos habituales: tijera, dedal, una aguja, alfileres y pinzas. Por último, recomendarte que si dispones de tabla de corte, regla y cúter, lo utilices para cortar las piezas porque te van a quedar mucho más exactas. Si lo tienes todo preparado, comenzamos. La realización de las cestas que os proponemos hoy es realmente sencilla, pero como habéis visto, el resultado es muy bonito. Lo primero que tenemos que hacer es cortar las piezas de tela. Todas ellas tienen el mismo tamaño, que es de 38 centímetros de ancho por 24 de alto. Tenemos que cortar 2 de la tela exterior, 2 de la tela interior y 2 del estabilizador. Adicionalmente a todas estas piezas, en uno de los lados largos, es decir, en uno de los lados de 38 centímetros, tenemos que cortarles las esquinas. Es un cuadrado de 6 centímetros por 6 centímetros el que estamos retirando en ambos lados. Cuando lo tengáis todo preparado, continuamos. Os recuerdo que las medidas que os facilitamos ya incluyen el margen de costura de 1 centímetro. Lo primero que hago ahora, una vez con las piezas cortadas, es ir situando la tela exterior encima del estabilizador y le alineo perfectamente, de manera que cuadren ambas telas. Una vez que lo tengáis hecho, tenemos que sujetarlo bien con alfileres. Vamos a hacer esto en las dos piezas. Ya he sujetado con alfileres las dos piezas de tela exterior a sus respectivos estabilizadores. Es importante que el estabilizador quede siempre cosido a la vez que la parte exterior, porque es lo que va a permitir que quede con un aspecto muy estirado y bien terminado. Una vez que lo tengáis hecho, lo que tenemos que poner es el derecho contra el derecho, de manera que el estabilizador nos queda por fuera en ambos lados. Lo alineamos bien, asegurándonos que coinciden las piezas, y en esta ocasión lo vamos a sujetar con ayuda de unas pinzas. Si las tenéis es mucho más cómodo porque estamos sujetando muchas capas de tela a la vez, y en especial el estabilizador es bastante grueso. Vamos a poner aquí alguna más y ya lo tendríamos preparado. Ahora lo que tenemos que coser es en este lado, aquí abajo, y en el otro lado, respetando un margen de costura de 1 centímetro. Ya he cosido el estabilizador y la tela exterior, y ahora, antes de continuar, lo primero que tenemos que hacer es retirar todo el exceso de estabilizador que tenemos en la costura. Este paso es muy importante porque nos permite que tenga un aspecto mucho mejor el cesto una vez terminado. Lo único que hay que tener cuidado es de no cortar la tela de abajo. Cuando hayas ya quitado el exceso de estabilizador de las costuras, podemos continuar. Ahora lo que vamos a hacer es abrir aquí, y es la costura que ya le va a dar forma a nuestro cesto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Veis que aquí hay una costura en la parte de abajo y en la parte de arriba también. Pues abrimos y alineamos las costuras, tienen que estar a la misma altura. Y ahora con unas pinzas o con unos alfileres lo sujetáis. Cuando lo tengáis sujeto, simplemente lo que tenemos que hacer es una costura en cada uno de los dos lados con un margen de 1 centímetro. Ya lo he cosido. Aseguraros que esta costura de abajo en ambos lados monta hacia el mismo lado. No os quede en un lado abierta así y en el otro así, porque si no aquí va a doblarse la tela. Ahora, antes de continuar, y como siempre que tenemos estabilizador o guata,
vamos a retirar el exceso en estas costuras. Ya he retirado el exceso de estabilizador en ambas costuras. Ahora esta pieza la dejo aparte porque tengo que continuar con el forro. Para coser el forro lo que tengo que hacer es exactamente igual. Coloco el derecho contra el derecho y lo alineo muy bien. Me voy a hacer una marca en la parte de abajo de aproximadamente unos 10 centímetros para luego no coserlo, porque es por aquí por donde voy a voltear el cesto. Y ahora lo que hago es sujetarlo con unos alfileres y hago las siguientes costuras. En primer lugar, las de los dos lados, que serían estas dos, y luego en la parte inferior respetando la marca que he realizado para dejarla como abertura. Lo meto a la máquina y os lo enseño. Cuando hayas hecho estas costuras, las de los lados y en la parte de abajo respetando aquí la abertura, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos con el cesto, con la parte de fuera, que es alinear estas costuras que nos van a dar forma. Alineo costura con costura, lo sujeto con un alfiler o con una pinza y le damos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Igual que os he dicho en la parte de fuera, aseguraros que esta costura, la central, en ambos lados va hacia el mismo sentido para que no os quede luego arrugado. En este lado pues hacemos exactamente igual, sujetamos con unos alfileres y damos la costura y continuamos. Ya he hecho estas costuras y ahora retiro los alfileres y esta pieza la voy a voltear. Cuando la tengáis volteada, sacar bien siempre las esquinas, lo que vamos a hacer es situarla dentro de la pieza exterior. Esta pieza exterior no la habíamos volteado, es como habíamos terminado. Entonces la metemos dentro, derecho contra derecho, y me voy a buscar el punto de encuentro que son las costuras de ambas piezas. Esta costura del forro tiene que ir alineada con la costura de la parte exterior y vamos a ir sujetando todo alrededor. Primero alineo esta costura y luego alineo la del otro lado, porque así ya me queda totalmente centrado y en su posición. Lo sujeto también. Y ahora, ¿veis cómo cuadran las piezas? Porque son del mismo tamaño, pues estirando de los lados vais poniendo pinzas o alfileres, lo que tengáis, para sujetarlo a la misma altura, que queden bien. Ponemos unos alfileres, por ejemplo, aquí también. Es conveniente que pongáis bastantes, no demasiados, pero sí que tengamos uno cada 5 o 6 centímetros para que no se nos mueva. Una vez que tengamos colocados todos estos alfileres alrededor de la parte superior del cesto, como siempre le vamos a dar un pespunte con un margen de costura de 1 centímetro. Ya lo he cosido y de nuevo, y antes de continuar, vamos a retirar con la ayuda de la tijera y teniendo cuidado de no cortar las telas, el exceso de estabilizador. Ya sabéis que esto nos permite afinar las costuras y que nos quede mucho mejor terminado. Ya he retirado el exceso de estabilizador y ahora sí saco la parte del forro y vamos a voltearlo. Tened cuidado porque habíamos dejado unos alfileres sujetándolo todo, ¿lo veis? Para que no se nos moviera. Entonces, con cuidado de no pincharnos, vamos a sacar la pieza, vamos a darle la vuelta. Ya estoy terminando de voltearlo y ahora lo que tenemos que hacer es colocarlo de manera que el forro quede en la parte de fuera, que quede al revés de como realmente va a ir.
porque le vamos a colocar el adorno al forro. Lo que tenemos que hacer es, con la ayuda o bien de alfileres o bien de pinzas, alinear muy bien esta costura. La vamos a ir sujetando todo alrededor, de manera que nos quede justo en el punto medio. Ya sujeto el borde que nos hace la tela que va a ser la exterior y la interior, que luego es la que lleva el doblez así. Si no fuerais a ponerle aquí ningún tipo de adorno, yo os recomendaría que le dierais un pespunte al borde, como 1/4 de pulgada aproximadamente. En el caso que vayáis a poner un adorno como yo, no va a hacer falta porque el propio adorno ya va a llevar un pespunte y lo va a sujetar. Es importante que os fijéis en el tipo de encaje puntilla si tiene dirección. En este caso, si la tiene, los madroñitos tienen que quedar hacia abajo. Por tanto, cuando los vaya a coser aquí, en la parte del forro los tengo que poner hacia arriba, porque luego los voy a doblar. Por otro lado, este tipo de adorno, donde acaba y donde empieza, queda un poco raro, porque doblarlo no puedo, aparte a mí doblar no me gusta, y empalmarlo se va a ver un poco también extraño. Entonces lo que voy a aprovechar es uno de los cuadrados que he cortado de las esquinas de la tela de fuera para hacerle un lacito. Ahora lo que tengo que situarla es aproximadamente a unos 2 centímetros del borde, 2,5 centímetros, todo alrededor. Tened en cuenta que cuando la doblemos vamos a hablar unos 4 centímetros más o menos para que quede centrado. La sujetamos con unos alfileres y le vamos a dar un pespunte. En mi caso le tengo que dar el pespunte utilizando la patilla de poner cremalleras, porque al estar abultado el madroño, si no, me va a ser un poco difícil coserlo. Ya sujeto alrededor todo el adorno que le voy a poner y le voy a dar un pespunte a la máquina. Os enseño ahora cómo te queda. Ya he cosido el adorno exterior y ahora, antes de voltear el cesto, solo nos quedaría cerrar la abertura que habíamos dejado en la parte de abajo del forro. Para cerrarla siempre tenéis dos opciones. La primera y más sencilla es estirar bien y dais un pespunte a la máquina alineando ambas costuras. Os va a quedar perfecto. La otra opción es a mano cerrarlo dando puntadas que no se vean, lo más pequeñitas posibles, y avanzando por dentro de la tela, que es como lo voy a hacer yo. Para cerrarlo a mano, pues simplemente con una aguja e hilo al tono, estiro bien, alineo. La aguja, el hilo lo meto ahora justo enfrente y avanzo por dentro para que no se vea. Saco el hilo, lo meto justo enfrente y avanzo por dentro. De esta manera las puntadas quedan completamente escondidas y no se va a ver, y vamos a tener la sensación de que hubiera sido cosido a máquina también. Con la abertura interior cerrada ya vamos a voltear el cesto. Luego hay que cortar los hilos que nos hayan quedado sueltos y acabar de rematarlo. Bueno, lo más importante es que saquemos ahora bien las esquinas, que asentemos el forro, y lo que tenemos ahora que hacer es doblarlo hacia afuera. Yo lo he doblado aproximadamente, habíamos calculado en los patrones unos 4 o 5 centímetros de doblez hacia afuera. Solo me queda rematar donde hemos comenzado a colocar el adorno y donde ha terminado. Lo que os decía, que mi propuesta aquí es hacer un lacito con esta tela. También tenéis la opción, bueno, pues de unirlo dando una puntada y de disimularlo un poquito. Vamos a hacer el lazo y yo os enseño ya el resultado final. Para hacer el adorno que vamos a situar encima de donde termina la cinta y vuelve a comenzar, voy a utilizar un cuadradito 6×6, que es uno de los que he cortado cuando he hecho las esquinas de la parte exterior del cesto, que lo voy a doblar por la mitad, y otro también, en este caso de 8×8, de una tela contrastada, y lo doblamos
por la mitad. En los dos vamos a hacer lo mismo, voy a sujetar con un alfiler y lo que tengo que dar es un pespunte de la forma que os voy a pintar. En los patrones de la web vais a tener el dibujo hecho, pero es simplemente redondeando un poquito las esquinas de esta manera. Un pequeño margen de costura como de un cuarto de pulgada y aquí exactamente igual. Hay que hacerlo así. Coseríamos por aquí y dejaríamos una abertura sin cerrar para luego poder voltear. Mirarlo aquí, mirarlo aquí, la forma que le vamos a dar. Vamos a hacer esto mismo en la otra pieza también. Lo cosemos y os lo enseño. Ya he dado el pespunte un poco en la forma que os decía, recorto un poquito las esquinas, las redondeo y hago lo mismo en la pieza pequeña. Lo que tenemos ahora que hacer es voltearlas y unirlas como os voy a explicar. Cuando lo volteéis, aseguraros de ayudaros con un palito o con algo para sacar bien todos los bordes. Lo que tenemos que hacer primero es cerrar estas aberturas que nos han quedado aquí mediante puntada escondida, que es la misma que hemos utilizado para cerrar el fondo del cesto. Cuando hayáis cerrado los bordes, lo que tenemos que hacer es situar uno encima de otro y con la ayuda de un hilo y una aguja a la mitad vamos a pasar un hilván uniendo ambas piezas, porque lo que queremos hacer es fruncirlo justo por la mitad. Cuando esté pasado, tiramos y fruncimos. Sería así. No se me escape el hilo, cierro, fuerte. Y ahora con el propio hilo le voy a dar unas vueltas así alrededor para que me quede bien apretado. Paso el hilo para el otro lado para un poco rematarlo y con esto habríamos hecho un lazo que podemos situar encima del comienzo y finalización del adorno que hemos puesto en la parte exterior. Yo esto lo voy a sujetar no solo con el lazo, sino le voy a poner un pequeño botón encima para darle ya una terminación final. Directamente voy a coser el lazo a el cesto y a la vez voy a coser el botón. El botón es un poquito al tono de las telas que he elegido y lo cosemos todo a la vez. Ya he cosido el lazo y el botón al cesto y lo he terminado. Este tipo de adorno podéis poner este lazo, podéis poner un yo-yo, podéis poner unos botones, cualquier idea va a quedar bonita. Otra opción es no poner nada y la unión de esta cinta llevarla a un lateral que se va a ver bastante menos. Es un trabajo que habéis visto que es muy sencillo, pero que tiene un resultado muy bonito. En este caso, este cesto he elegido una tela que es muy adecuada para la cocina porque quería un cesto para el pan. Pero eligiendo otro tipo de tela, otro tipo de complemento en la vuelta, podéis hacer unos cestos para el baño también muy bonitos. Espero que os haya gustado este tutorial y os veo en el próximo vídeo.